Gracias Carla. Estamos revisando una publicación sumamente interesante. Es el número 21 de la revista Elecciones, el número 2021, en realidad es número doble, publicado por la OMPE, que tiene una interesante selección de artículos sobre materia electoral, que finalmente esto se trata no solamente de hacer pedagogía, sino de darle una mirada a cómo se está viviendo pues la realidad electoral en otros países. Hay artículos sobre el sistema electoral mexicano, un par de artículos de hecho, reforma electoral y postconflicto en Colombia, qué interesante, las invisibles, los jóvenes y la representación política parlamentaria, temas realmente que, como digo, vale la pena revisar y vamos a comentarlo primero precisamente pues con su director, el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Piero? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Enrique, por permitirnos presentar de manera pública. Ayer tuvimos una presentación también muy interesante y hoy día poderte brindar un ejemplar de una revista que viene renovada, que viene con un nivel académico que es calificable para puntajes. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo Cristian Jaramillo, el editor, ha hecho una labor extraordinaria. Y esta edición es una edición especial, no solamente porque es el bicentenario, sino porque a partir de este año vamos a tener 2 ediciones en un año, no solamente una, y porque además es una edición sobre reformas políticas. Y creo que viene muy a cuenta en un momento como el que venimos atravesando, ¿no? Donde se están planteando hacer reformas electorales, reformas políticas de acá en los próximos años. Y bueno, la democracia está viviendo sus complejidades aquí y en todas partes, en realidad, ¿no? Y por supuesto, usted en este evento se refirió, también ha tocado el tema comencemos por ahí, ¿no? De todas estas versiones, ¿no? Sobre el fraude electoral que se extendieron y que se han querido realmente posicionar, ¿no? Al final, bueno, pasó lo que pasó y nosotros conversamos varias veces y decíamos, se viene una elección recontra ajustada, que es finalmente lo que pasó. Pero yo sí quería, de todas maneras, un comentario. Usted además personalmente le ha pasado duro, no puede haber sido nada agradable ni para usted ni para su familia, pero lo que es absolutamente fundamental e importante es que los sistemas electorales en una democracia, siempre lo he dicho, son nuestro, no nuestro techo, nuestro piso. Es el piso del sistema democrático. Si lo que se pretende es minar la credibilidad de nuestro sistema electoral, pues estamos yendo al corazón de la democracia y es algo que no se puede permitir. Yo quería de todas maneras un comentario, un resumen suyo frente a las conclusiones vividas luego de estas controversias. Bueno, fue un escenario para el cual nadie estaba preparado. Nosotros nos veníamos reuniendo en estas entrevistas que tú gentilmente me brindabas y veníamos conversando que era una elección apretada y que veíamos grupos radicales que comenzaban a atacar a los organismos electorales que, como tú bien planteas, son la base de la democracia, porque a partir del trabajo de los organismos electorales, a partir de la elección, se puede construir la legitimidad de los gobiernos y de los gobernantes. Entonces, atacar a los sistemas electorales es atacar al corazón. Y el ataque fue muy duro, fue perverso, malicioso. Se orquestó de la mejor forma, ¿no es verdad? Tomando como referente Trump en Estados Unidos, ¿no es verdad? Aprovechando el impacto de las redes sociales, porque siempre han habido mentiras, pero creo que la dimensión, el impacto que tienen estas mentiras a través de las redes sociales y de la mensajería de WhatsApp, de Telegram, pero solo de WhatsApp. En un contexto polarizado, además, ¿no? Que es como echarle leña al fuego, de alguna manera, ¿no? Muy polarizado, porque uno dice la diferencia fue muy corta. Hace 5 años fue muy corta, pero en esta oportunidad, a diferencia de hace 5 años, no eran 2 propuestas antagónicas. Hace 5 años eran 2 propuestas, digamos, muy similares. En este caso eran 2 modelos de país los que competían. Y bueno, fueron momentos duros. Fueron momentos donde la institución estuvo sometida a una presión nunca antes vista en América Latina. Hoy día lo está viviendo Brasil. Bolsonaro te saca tanques
en la frente del tribunal, denuncian a los magistrados. ¿No es verdad? Brasil tiene elección el próximo denuncia año. un fraude por adelantado, ¿no? Ah, no, por supuesto. Siendo presidente en ejercicio. O sea, ahí ves hasta dónde puede llegar el tema, ¿no? Pero parte de las denuncias de que iba a haber fraude estaban también construidas entre primera y segunda vuelta. Ahora los brasileños se han adelantado. Ahora es antes de la primera vuelta, ¿no es verdad? Pero creo que los organismos electorales, el jurado, RENIEC, OMPE, estuvimos a la altura. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes, seguras y tranquilas como nos comprometimos. Y no hay ninguna prueba de que haya habido fraude. Absolutamente ninguna. Y eso hace que toda esta campaña tan costosa en redes sociales, medios de comunicación, canales de cable, canales de YouTube, para tratar de desprestigiarnos, termine desprestigiando a ellos, ¿no es verdad? Porque son gente que termina privilegiando sus intereses particulares, políticos, económicos, en algunos casos sus privilegios, frente a la democracia, que es básicamente el sentir de la mayoría. Fueron poco más de 44.000 votos, ¿no? De diferencia. Sí, fue realmente un margen muy pequeño. Si usted tiene que decirle a la ciudadanía por qué no hubo fraude, cómo esto se demuestra, porque, digamos, no vamos a repetir todos los argumentos, el puño gráfico, ¿no? La falsificación de firmas, los muertos votantes, los menores de edad que no podían, las famosas actas, las actas donde todo el mundo votaba por un candidato y no por la otra candidata, etcétera, etcétera. ¿Cómo desde un nivel técnico, profesional, usted, desde la OMPE, ¿no? Porque, digamos, también se le reclama al Jurado Nacional de Elecciones no haber hecho digamos, no cerrar los reclamos rápidamente, en todo caso como se hizo, pero desde la OMPE, ¿cómo usted le dice a la ciudadanía no hay forma de que haya habido fraude? Porque estamos estructurados de una manera que no es posible hacer fraude. Ajá. Así estamos estructurados. No solamente tenemos un cuerpo de profesionales de primera línea, y quiero agradecerle a todos los chalecos azules que se jugaron días y semanas, y que en estos días, en estas semanas, inmediatamente después fueron también insultados y agredidos. No solamente a mí me pasó, le pasó a mi gente, ¿no es verdad? Dieron lo mejor de sí. Trabajamos con 94 oficinas descentralizadas, con 104 centros de cómputo, con protocolos establecidos, difundidos, claros, con un control del material electoral que no rompía en ningún momento la cadena de custodia, todo monitoreado, todo fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que es una labor muy importante, en este caso la organización también, porque capacitamos como nunca antes a los miembros de mesa, porque la autoridad el día de la jornada electoral no es la OMPE, es el ciudadano, es una conformación cívica, aleatoria, quienes estuvieron a cargo, las mesas, ellos recibieron los votos, contaron los votos, llenaron las actas. Esas actas fueron a nuestros 104 centros de cómputo, fueron escaneadas, digitadas 2 veces de manera aleatoria y solo si hicieron match se colgaba. Y no solamente se colgó el resultado, se colgó la imagen del acta. Cualquiera podía bajarse las actas y bajarse el resultado y comparar. Todos nuestros protocolos están construidos de tal manera de generar confianza. Y todas las acusaciones y esta fábula del fraude absolutamente inexistente, que no pudieron probar un solo caso, se cae a pedazos al menor análisis. Hablaron del copamiento de mesas, por ejemplo, solamente por citarte un caso. Familiares, Coparon las mesas. Bueno, familiares, porque la gente se apellida igual en un pueblo chico. Lo que pasa es que algunos analistas creen que el Perú es Miraflores y San Isidro, y el Perú es bastante más grande, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, el caso del copamiento de mesa. No, familiares. No son familiares. Hubo un sorteo. El sorteo fue público. Se publicaron los sorteados. Pasaron por un proceso de tacha. Al final se designaron a los sorteados. Hicieron su labor, cumplieron su labor. Solamente utilizamos 9.5% de miembros de mesa de la cola. Y aunque mucha gente no lo entienda, en los lugares más alejados, más pobres, los miembros de mesa participaron mucho más que en sectores medios y altos, porque los 120 soles fueron un incentivo extraordinario. Exacto. Sin ese incentivo, que hay que agradecérselo al gobierno de transición que nos lo brindó, porque en la ley todavía no lo conseguimos incluir, fue fundamental. Entonces, ¿a dónde nos faltaron miembros de mesa?
en Lima, en Callao, en los distritos medios o altos, donde 120 soles seguramente a algunos no les hace la diferencia. Pero, ¿qué es lo importante? Del 100% de mesas con 1, 2 o 3 miembros de mesa voluntarios, en el 65% de esas mesas ganó quien quedó segundo en la jornada electoral. Eso es algo que es absolutamente evidente. O que nos dijeron, no, miren, esta acta está llenada por computadora, cuando tenemos un sistema de escrutinio automatizado que no es más que un Excel formateado, ¿no es verdad?, que se aplicó fundamentalmente en San Juan del Lurigancho con 3.029 mesas. Se nos dijo, no, esas mesas, eso ha sido manipulado. En el 93.7% de esas mesas con SEA gana quien quedó segundo en la jornada electoral. Entonces, si uno va analizando realmente de manera seria, no tergiversada, no con ganas de generar inestabilidad o postergar juramentaciones, sino de manera seria, comprometida con los valores de la democracia, uno se da cuenta que esta es una elección realmente inmaculada, que es una elección ejemplar. El Departamento de Estado, Canadá, Gran Bretaña, la OEA, la Unión Europea, COPAL, no van a sacar comunicados e informes aplaudiendo una elección que podría ser cuestionada. Un último punto ahí. Las denuncias, para ver si ustedes hicieron ese seguimiento. Hubo también denuncias, que no hemos comentado esa variante, sobre bloqueo de personeros de la otra parte en determinadas localidades. ¿Se dio eso? No. ¿Se limitó la participación de personeros en ningún momento? Yo no he recibido ninguna denuncia. Como tampoco he recibido alguna denuncia de algún miembro de mesa que haya visto que su acta que está colgada en el sistema no esté con su firma. O algún personero que me diga, no, el acta que yo tengo acá no es el acta que tú tienes en el sistema. No hemos recibido ninguna de ese tipo de denuncias. En el 49% de mesas hubo personeros. En el 51% no hubo personeros. Los partidos decidieron que no haya personeros. En 30% hubieron personeros de los dos partidos, en 20% de un solo partido. Y en los centros de cómputo, donde llegaban las actas, se escaneaban, se digitaban 2 veces, pasaban por control de calidad y se subían, tuvimos 26 centros de cómputo de 104 que no hubo un personero de ningún partido. Muchos de los que reclaman lamentablemente no tuvieron presencia en mesa y no pudieron ser testigos de la labor dedicada de los miembros de mesa que dieron 16 horas de trabajo. Y esa en todo caso es responsabilidad de los propios partidos si es que no pusieron a sus personeros, que tenían la libertad de hacerlo. O sea. Y tú acá, en este canal, en este programa tuyo que yo agradezco, me permitiste invitar a los personeros para que no solamente estén en las mesas, sino estén en los centros de cómputo. Y nosotros hicimos toda una campaña para que estén, y los invitamos a estar, y los partidos decidieron no estar. Eso no es un tema de la organización electoral. Y creo que hay que agradecerle a aquellos miembros de mesa a los cuales fueron acusados de, no, esta no es tu firma. ¿Quién firma igual si firmas cada 8 años? Yo que firmo 150 papeles al día, seguramente mi primera firma de las 8 de la mañana no es la misma de las 6. ¿No es verdad? Nadie dibuja la firma como la tiene en el documento. Entonces estamos, y ahora ha salido, digamos, un último bulo, noticia falsa que dice que tienen digitadores que van a demostrar. Cuando el acta llega y de manera aleatoria lo digitan 2 y solo si coincide se suma, y no solamente eso, sino tienes el acta y tienes el resultado. En ningún caso ha habido una alerta de que el resultado no coincide con la imagen del acta. Aparte, en su caso, Piero, es particular porque se suponía, pues, que usted era amigo de Pierre Figari, ¿no? Que era Soy muy amigo de él, yo lo quiero mucho. Y que había trabajado con nuestro querido Fernando Rospigliosi también. A quien admiro. Entonces, yo no entiendo qué hace usted favoreciendo al señor Castillo, en este caso. O sea, en fin. He pasado de ser infiltrado de un partido en la organización electoral a ser casi proterrorista. A mi hijo en el colegio lo terruquearon. A mí me pegaron en el Regatas. Yo he tenido 5 días 150 personas insultándome, porque por hacer mi trabajo, por contar los votos bien, porque para mí todos son iguales. No importa si tienen apellido como nombre de avenida o no tienen primaria o son analfabetos, para mí los votos van en igual. Eso se trata de la democracia. Y mientras yo esté nompe, no van a ganar
necesariamente los candidatos de mis amigos. Ganará quien saca más ¿Ha votos. perdido muchos amigos usted? Disculpe el tono personal de la pregunta, pero Me he la verdad dado que la cuenta- presión ha sido tan fuerte que creo que vale la pena hacerla. No, si nos han insultado, no solamente a mi esposa en el colegio, ¿no? La hija además de un famoso corrupto, pero ese es otro tema. Me he dado cuenta quiénes son mis amigos. Más que perder amigos uno se da cuenta, ¿no? Porque alguien que dice que hay fraude o que va a una manifestación por el fraude, porque alguno ha tenido el descaro de decirme, no, es que el fraude no es contigo, sino con los que trabajan para ti, perdón, yo organicé, Claro. y yo Parte del asumo. tema era que había una suerte de infiltración, ¿no? Una suerte de fraude, ¿no? En segundo nivel. La lógica del fraude en mesa, la mentira del fraude en mesa. Me he dado cuenta quiénes son mis amigos, ha sido muy útil saberlo, porque en estos momentos uno se da cuenta quién te manda un mensaje, inesperados en muchos casos. Mucha gente del exterior se ha solidarizado, muchos amigos han reforzado este cariño y el respeto que nos tenemos, pero alguien que grita fraude es alguien que no te respeta, ¿no es verdad? Y es alguien que duda de tu capacidad moral, ¿no? Y de tu capacidad profesional. Entonces, esos señores no pueden ser mis amigos. Entonces, me ha servido también para poder, digamos, descartar algunas amistades que yo creía que eran, ¿no? Pero tomémoslo positivamente. En pandemia uno se ve con menos gente, digamos, de todas maneras. Sí. Además tuve que salir menos porque no podía tomarme un helado, ¿no es verdad? Y me pusieron 9 personas para que me cuidaran, ¿no es verdad? Para que no me agredan. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para digamos, conversar cómo esta página se voltea de un lado, pero de otro lado yo quería preguntarle, a ver, a ver, con riesgo de insistir en el tema, ¿hay reformas, cambios que se pueden hacer para que esta situación sea neutralizada de manera más categórica? Esa es un poco la pregunta, porque al final estamos hablando de las percepciones ciudadanas que hay que también cuidarlas. No, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con Piero Corbeto, jefe de la ONU. Piero Corbeto, jefe de la OMPE. Yo le contaba en medio de todo este debate, ha sido muy interesante esta primera parte de la conversación que hemos tenido. Y yo en un momento tuve la inquietud como ciudadano, ¿no? sin estar, digamos, matriculado en la teoría del fraude, ni mucho menos. Yo decía, a ver, de repente el Jurado Nacional de Elecciones tenía una oportunidad aquí de ser más pedagógico y contrarrestar esto de alguna manera revisando con más detalle los casos impugnados. Yo sé que eran miles y todo, y claro, se tomó una decisión jurisdiccional, pero me pregunto yo, si no hay mecanismos para, no digo revertir, pero contener debates como estos, porque esto está pasando en varias partes del mundo y como reitero y repito, la democracia tiene que defenderse y sus instituciones tienen que defenderse. ¿Qué opinión tiene a ver al respecto? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, liderado por Jorge Luis Salas Arenas, cumplió la norma de manera estricta. ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer? Creo que el doctor y los miembros del Pleno lo podrían explicar mejor que yo, pero lo que nos queda es una gran oportunidad para ver cómo seguimos mejorando. La democracia es un proceso. Yo además creo que el problema en el Perú no son las elecciones, el que los ciudadanos no hemos interiorizado de manera plena los valores de la democracia, que es un tema diferente. Pero en tema vinculado a elecciones creo que hay muchas cosas que mejorar. Hay temas que mejorar respecto del incentivo a los miembros de mesa, que uno lo tiene que sacar, digamos, del sombrero porque no lo regulan. Creo que hay cosas que mejorar respecto del horario, ¿no? Ahora se está hablando de una modificación para tener 11 horas, tuvimos 12. Realmente tener 12 horas, hemos visto, es una carga muy grande para el miembro de mesa. Creemos que 10 horas es suficiente para una elección en contexto de pandemia, seguimos en pandemia, Claro, el 22 va a ser elecciones en pandemia. Muy largo, ¿no? ¿No es verdad? Creemos que tenemos que trabajar para ver cómo implementamos el voto de las personas privadas de libertad, cómo hacemos que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan ejercer el sufragio en los lugares en donde sirven a la patria el día de la jornada electoral. Mayor flexibilidad para determinados
determinadas poblaciones electorales, ¿no? Sí, O grupos electorales. creo también que hay un trabajo que hacer con el padrón. Creo que el RENIEC hace un gran padrón, pero creo que a OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones se nos debería dar actualizaciones de padrón para poder tener una lista de electores en los cuales hay algún tipo de señalamiento. Estamos haciendo una prueba ahora en Chipao el 10 de octubre, en una elección municipal muy pequeña, y creo que eso nos va a servir de piloto para poderlo analizar, pero sí creo que... Los casos de los fallecimientos también, digamos que son, a la hora que otra vez que circulan así como fake news, complican también la... Así es. Y de el repente que el Estado pueda invertir en RENIEC y que RENIEC pueda actualizar de manera gratuita en determinadas zonas del país los documentos, ¿no? Porque uno dice, en el padrón electoral hay un bebé, hay un niño, va a votar un niño, va a votar un bebé. No, esos ciudadanos, esos padres de familia o esos ciudadanos ya no han tenido los recursos para poder cambiar de DNI amarillo al azul. La gente no tiene 16 soles, ¿no? Alguna gente puede no entenderlo, pero 16 soles pueden balancear la canasta familiar en una semana, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay muchos temas que discutir, muchos temas que mejorar, y creo que el Congreso está haciendo bien en comenzar un debate. Dios quiera que podamos llegar a tener como posición maximalista un código electoral, como Ecuador tiene un código de la democracia, irlo perfeccionando, pero cuando menos ir mejorando la legislación en lo inmediato. Ahora hay que ver si nos enfrentamos a internas o a primarias, hay diversas posiciones. Hay posiciones que dicen que no, que debe hay que reformar mantenerse la eso. reforma, hay posiciones que dicen que es la interna, hay algunas críticas a las primarias por lo que sucede en las PASO. La fórmula no es exactamente como las PASO, primarias PASO abiertas, Argentina, sí. simultáneas y obligatorias en Argentina, pero creo que una interna partidaria organizada por un organismo electoral como nosotros y por primera vez incluyendo más o menos 150 movimientos regionales por primera vez en la historia, más los veintitantos partidos nacionales que hayan, es un avance importantísimo hacia adelante, ¿no? Seguramente no es la lógica final de tener un paso, pero digamos que son pasos que permiten avanzar, como la lógica del financiamiento que ha avanzado, la paridad y alternancia, que ha sido, desde mi punto de vista, la reforma electoral más importante de la última década en el Perú. Justo, bueno, cuando el Perú logró el derecho al voto femenino, me recuerdan el 7 de septiembre del 55, ¿no? O sea, se acaba de conmemorar este aniversario, además, tan importante. Y creo que eso nos compromete a trabajar mucho el tema de mujer, hay que trabajar mucho el tema, y ustedes en el canal dan un ejemplo de poder trabajar en lenguas originarias, ¿no? Tenemos 48 lenguas, 40 alfabetos, y todo el material electoral es en castellano. Hemos tenido un trabajo con PNUD buenísimo, con un impacto a 7.5 millones de ciudadanos y ciudadanas de capacitación e información en lenguas nativas, fue muy bueno, pero tenemos que ir siguiendo dando pasos en esa línea, ¿no? De incluir, estamos trabajando ahora para poner más mesas en centros poblados para que los más pobres no tengan que gastar para ir a votar a la capital del distrito. En fin, estamos en varios temas y creo que hay que felicitar a la Comisión de Constitución que viene tratando de agendar temas vinculados a la reforma política, y no duden que desde la OMPE vamos a apoyar de manera muy comprometida. ¿Cómo es esto de los 10 partidos políticos que tienen derecho a espacio no electoral en medios? ¿De qué estamos hablando en ese caso? ¿Es ese espacio para plantear sus propuestas, para que no necesariamente vivamos siempre en campaña, que los partidos puedan existir ante el público? Sí, gracias a la existencia de canales del Estado, de radios del Estado, esto se permite dar, esto no funciona, digamos que no es una franja como tal, es un espacio recortado, acotado, para los partidos que tienen representación en el Congreso de la República. Y eso les permite a los partidos tener una presencia, decir cuáles son sus plataformas, sus intereses, cuáles son sus públicos, ¿no es verdad? A qué sectores de la población, cuál es su agenda. Y creo que es importante siempre un espacio entregado de manera gratuita a los partidos políticos, creo que termina siendo beneficioso para todo el sistema. Ahora, pero una idea fuerza acá, en parte, ¿no? En medio de todas estas complicaciones, era de alguna manera ir reduciendo el número de partidos, ¿no? Y se supone, según lo que se informa hoy,
que se ha pasado de 24 a 10 partidos políticos inscritos. Esto, registro de organizaciones, lo tuitea el periodista Martín Hidalgo, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones acaba de ser actualizado con esto. ¿Esto es reflejo de los partidos que no pasaron la valla? Eso sería reflejo, no he leído la resolución, he visto yo también el tuit de Martín Hidalgo, siempre es una referencia para todos los que nos interesa la política. No he visto la resolución, he escuchado varios comentarios, pero la reforma política consideraba que había que cumplir una serie de criterios y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su dirección de registro de organizaciones políticas, la aplica en una primera instancia, ¿no es verdad? Bueno, entonces ojalá tengamos menos partidos. Eso, para empezar, haría al menos las primeras vueltas menos complicadas, ¿no? Sí, creo que la lógica de la primaria era interesante en el sentido en que ponía un umbral de representación, si no me equivoco, 1.5 para poder competir. Vamos a ver cómo se manejan ahora, si es que se decide hacer internas, que repito, podría ser positivo en la medida en que incorpora por primera vez en elecciones organizadas por OMPE, el padrón RENIEC y fiscalizadas por el jurado, darle mayor transparencia y democratización de los movimientos regionales, que tienen una presencia muy importante, ¿no es verdad? Vamos a ver si ahí se incorpora también un umbral para que luego compitan en octubre, ¿no es verdad? El 2 de octubre, o si no, habría que ver cuál es el espíritu de los legisladores para analizar ese Perfecto. punto. Pío Corbeto, jefe de la OMPE, gracias por acompañarnos esta noche, gracias por presentar además este interesante material. Repito, la revista Elecciones número doble 2021 con artículos muy interesantes de actualidad electoral, que es todo un rubro. Gracias otra vez por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Aurelio Ochoa, ingeniero experto en hidrocarburos. Bueno, ¿qué pasa con el GLP? ¿Qué pasa con el Fondo de Estabilización? ¿Sirve, no sirve? Estos 200 millones, estos 10 soles, ¿es un tiro al aire o realmente focaliza a donde debe ir? Vamos a conversarlo después de esta pausa. El GLP, que pasaba por esta subida de precios importantes, ha retornado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se publica, por lo tanto, la banda de precios y fijan el margen comercial de GLP para envasado. Este es un punto importante. El precio del balón se podría reducir hasta 11 soles, es el cálculo. ¿Es una medida acertada? No lo es. Hay un debate también en torno a la pertinencia y a la real eficacia de esta medida. Vamos a preguntárselo a Aurelio Ochoa, ingeniero experto en hidrocarburos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ochoa? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, a sus órdenes. ¿De acuerdo o no con la inclusión del GLP envasado en el Fondo de Estabilización? Bueno, quizás como preámbulo habría que señalar que hay una buena intención, hay una preocupación, lógicamente, por parte de las autoridades para tratar de solucionar o atenuar, por lo menos, no esta subida brutal, en realidad, del precio como consecuencia de los precios del petróleo a nivel internacional y, lógicamente, el tema del dólar, ¿no? Sin embargo, creo que, a pesar de esas buenas intenciones, creo que los efectos, de todas maneras, no van a ser los que quizás esperaban, ¿no? Esperemos que tengan algún efecto de todas maneras, pero paralelamente me parece que habría que tomar otras medidas complementarias y rápidas para poder justamente hacer sostenible esta situación. Y por ejemplo, estamos hablando del caso del FICE, que también ha sido anunciado por el primer ministro, ¿no? El caso del FICE, el caso de la renegociación del contrato de camisea, ¿no? Entonces, esos dos puntos faltarían, porque lo que anunció el primer ministro precisamente habían sido estos tres temas, cómo se atacaría el tema del GLP, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos ya ha sido dado, como sabemos, hace 2 días, ¿no? Entonces faltaría el caso del FICE. Hoy día tenemos en el caso del FICE, que es el Fondo de Seguridad de Inclusión y Seguridad Energética, hoy día está ya, en este caso, subsidiando desde hace varios años a 800.000 personas al mes, a las cuales se les entrega un vale del GLP de entre 20 y 32 soles, ¿no? Entonces, quizá lo que habría que hacer más bien ahora es
digamos, ampliar, ¿no? esa población, porque lógicamente hay mucho más personas que están en condiciones económicas, pues, Claro, lamentables. ahí Entonces, lo del FICE, perdón, en todo caso, la virtud, por lo que me explica, es que el FICE va a ser una política más focalizada. creo que la palabra es esa, precisamente, creo que usted ha tocado, ¿no? Ha dado en el bullying en este momento. Efectivamente, esto, por ejemplo, está focalizado. ¿Por qué razón? Porque son con cifras oficiales del INEI y, lógicamente, el que hace toda esa discriminación es el OSINERMIN en función a toda esa data que se tiene, ¿no? Entonces, eso es muy fácil, no ha sido complicado en absoluto, no ha habido problemas, ¿no? Pero está súper focalizado la gente que realmente lo necesita. En cambio, en el caso que se ha optado por estos 200 millones iniciales, ojo, que probablemente no duren ni para 2 meses, pero en fin, en este caso, por ejemplo, es, digamos, una especie de subsidio ciego, ¿no es cierto? Claro. Sin discriminar, porque al final, digamos, tan igual, en este caso se subsidia, ¿no? El balón de gas para alguien que vive en las Casuarinas o alguien que vive pues, en San Isidro o en La Molina. Entonces, creo que allí viene el tema. Entonces, como tenemos alquidez de recursos económicos en la caja fiscal, lógicamente es peligroso, digamos, comprometerse habiendo otras necesidades imperiosas, como es el caso sanitario. Entonces, creo que eso seguramente van a complementar y eso ya lo ha ofrecido el primer ministro, ¿no? Claro. Y la otra sería el caso de la renegociación del contrato de camisea. ¿En qué consistiría esta renegociación? Porque como usted sabe, estos son temas que ahí sí agarran carne en algunos sectores. Sí. ¿En qué consistiría esta renegociación? No, yo pienso que, digamos, lo que inicialmente en la campaña electoral, bueno, se ha hablado de otras, ¿no? De nacionalizaciones, en fin, pero que algunos han confundido con estatizaciones, no sería el caso. Yo pienso que es cuestión de conversar con el consorcio, porque al final, de algún modo, tiene que beneficiar al país. O sea, ¿de qué sirve que tendríamos el GLP? Un 80% del que consumimos en el Perú proviene de camisea y tiene que de todas maneras pues servir, porque de lo contrario mejor importamos y va a ser, digamos, al mismo precio, ¿no? Entonces me parece que por esa vía conviene a ambos, tanto a los consumidores locales como al consorcio en este caso, ¿no es cierto?, conversar, porque no puede estarse afectando, digamos, el consumidor en la magnitud que en este momento se afecta. Entonces recordemos que al final este yacimiento, ¿no es cierto?, fue encontrado por otra empresa, la Shell en este caso, que en su momento invirtió como más de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces eso, digamos, eso es lo que se ha entregado al concesionario. Entonces, bueno, hay una serie de figuras que yo pienso que hay buena voluntad seguramente de, digamos, no solamente de las autoridades, como el caso del primer ministro que lo ha anunciado, sino también yo pienso que conversando con la gente del consorcio, pues ellos van a comprender que esto no puede continuar como está por el momento. ¿Por qué razón? Porque no tendría sentido, como digo, que nosotros estemos produciendo el 80% del GLP que consumimos. O sea, localmente eso es Made in Perú y se ha formado pues hace millones de años en el yacimiento de camisea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera el consumidor peruano tiene que beneficiarse, no puede afectarse, porque mejor entonces optamos por lo más fácil, importar, en este caso GLP, como lo hace Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos a un nivel de precios, yo pienso, exageradamente altos. Entonces, ¿qué sucede? Antes el precio más alto en Sudamérica, ¿no es cierto?, era en Latinoamérica, en realidad, era el de Chile, $15 el balón de 10 kilos. Y hoy día nosotros estamos al mismo nivel de Chile, pero con una pequeña diferencia entre Perú y Chile en este asunto de tipo económico. Ellos no tienen camisea, esa es la pequeña diferencia, pequeñísima. Entonces no puede ser, ¿no es cierto?, que tengamos una situación que nuestro vecino, que está mucho más al sur, en este caso tenga esos precios porque tiene que importar petróleo para poder transformar, en este caso el GLP, a GLP. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están más lejos que el Callao, el caso de Valparaíso, por ejemplo, y sin embargo, aún así aplican el precio de paridad de importación, el caso de Chile, y aún así resulta siendo ligeramente hoy día, ¿no? Porque no antes estaba ligeramente más alto, pero en este momento está al mismo nivel del precio de Chile, pero Chile, como decíamos, está mucho más al sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un precio de paridad que se denomina el precio de paridad de importación. ¿Qué significa? Que simula traerlo desde la costa del Golfo en Estados Unidos, en el Atlántico, atravesando el canal de Panamá y llegando al Callao. Y en el caso de Chile, llegando a Valparaíso. Entonces, ¿qué pasa? Que está mucho más al sur, ¿no es cierto? No sé, creo que son 5.000 millas más al sur, y sin embargo estaría costando tan mismo al nivel de lo que cuesta en el Perú. Eso no puede ser, es absurdo, ¿no? El consumidor nacional está pagando el precio como si lo trajeran de donde
de donde usted de acaba Moped Vivo, o sea, de señalar, de la costa del Golfo de del otro Estados Unidos. extremo del mundo. Ajá. Efectivamente, entonces eso, por ejemplo, no puede, porque ¿qué sucede? Esta es una simulación, como decíamos, como que trajésemos el 100% y tan solamente se trae alrededor del 20%. Entonces hay que aplicar esa paridad de importación al 20%, pero no al 100%. Eso, ¿quién se beneficia? El productor. Bien. El importador sí, por ejemplo, sufre las consecuencias del mercado internacional, pero el nacional, el productor nacional, cuasi monopólico, porque es 80%, se está beneficiando en este caso, ¿no es cierto?, por esta forma de valorizar el GLP. Perfecto. Y eso me parece que no es, digamos, congruente con lo que es el mercado internacional en realidad. Perfecto, un debate en marcha, punto interesante. Para terminar, volviendo a la medida inicial, la crítica adicional que se hace o la incertidumbre que se plantea es que como esto aplica solamente para el GLP envasado, lo que puedes hacer es promover, que era algo se vio antes, esta especie de mercado negro del GLP vehicular, que yo lo compro a granel y lo envaso, Así es. ¿no? Y entonces ahí la cosa se comienza a complicar. ¿Puede repetirse esa figura? Esa es otra complicación que va a implicar, ¿no es cierto?, esta medida. ¿Por qué razón? Porque ya en abril del año pasado se retiró al GLP envasado precisamente por lo que usted está señalando, porque había un contrabando interno. O sea, yo lo compraba relativamente barato, subsidiado, y lo vendía a precio normal. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia, ¿no es cierto?, iba al bolsillo de los, bueno, de los malos comercializadores. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a, además de no discriminar hacia dónde va dirigido, focalizado, que ya hemos visto esa parte, habría otra cosa que estaría incentivando, que no es la intención, evidentemente, Claro, de la norma y mucho menos de las autoridades, ¿no es cierto?, pero que va a ser aprovechado, en este caso, por malos comercializadores que estarían confundiendo lo que es el GLP envasado de lo que es el GLP a granel. Ahora, no es que quieran confundir porque conocen muy bien, pero es el mismo producto, física y químicamente es una mezcla de propano y butano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién va a poder diferenciar o quién va a poder fiscalizar? Porque, ¿qué pasa? El mercado del GLP está súper atomizado, entonces es muy difícil que tengamos personal, ¿no es cierto?, público que vaya pues a verificar. Entonces, ¿qué pasa? Le van a sacar la vuelta, lógicamente, a la norma, ¿no? Entonces, ya antes, por esa razón, el año pasado se retiró el GLP y solamente quedaba el diésel con el residual para uso eléctrico. Entonces, ahora que nuevamente se ha incluido, vamos a ir por los 200 millones y podríamos ir mucho más allá, porque más o menos para que calculemos, en todo lo que es el Fondo de Estabilización que viene desde el año 2004, se ha invertido ha perdido el fisco más de 10.000 millones de soles, 10.000 millones de soles. Y en lo que es el GLP, 2.700 millones el fisco y 1.300 millones aproximadamente los usuarios, lo que significa que ya, digamos, se habrían perdido más de 4.000 millones de soles en lo que es el GLP. Y lógicamente, ojalá que no vayamos en la misma dirección. Ingeniero Aurelio Ochoa, gracias por traer y subrayar estos interesantes puntos a tener en cuenta en un debate que, por supuesto, toca el bolsillo del consumidor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a Heidi Juárez, congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, integrante de las comisiones de Presupuesto y Relaciones Exteriores, que para empezar propone formar una comisión para elegir al defensor del pueblo. Está por vencerse, creo que en septiembre, nos dijo Walter Gutiérrez ya que vencía septiembre, octubre, vencía en la práctica su mandato, pero hemos visto otras situaciones en las cuales el defensor o la defensora del pueblo se quedan un buen tiempo como encargados, lo cual pues tiene también sus complicaciones. Recordamos el caso de Beatriz Merino, que se fue nomás. Y así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que propone la congresista a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, congresista Heidi Juárez? Muy buenas noches, saludar a mi región Piura y a todo el Perú. Gracias por la invitación. ¿Cómo sería esta comisión para elegir al defensor del pueblo? ¿Hay interés? ¿Cuándo podría darse? ¿Cómo sería el mecanismo? Bien, Enrique, decirles a toda la población que se han presentado 3 mociones. Una fue de cambio climático, que se aprobó por unanimidad. Lo otro ha sido la conformación de una comisión multipartidaria para elegir y proponer al defensor del pueblo y también a los integrantes del Banco Central de Reserva. Como saben, el Congreso propone a 3 integrantes y es lo que hemos presentado. Considero que se debería tomar en cuenta que los
el defensor del pueblo tiene que tener una conducta proba, tiene que saber un perfil profesional probo también, ¿no? Y la meritocracia sobre todo, que es lo más importante, lo que tiene que basarse, tenemos que trabajar en ese aspecto para que exista un buen representante en esta institución. Muy bien. A ver, hablando de todos estos temas de BCR, de las instituciones, de la Defensoría, etcétera, su bancada se ha vuelto a reunir con el presidente Castillo, el líder de su partido, César Acuña, dio algunas declaraciones ayer. Los trascendidos van por el lado de que, bueno, ustedes demandaron o reiteraron el cambio de ministros controvertidos, cuestionados, y en las dos últimas noches hemos visto bastante movimiento en Palacio de Gobierno. Cuéntenos, por favor, detalles de lo que se le propuso al presidente Castillo y cómo observaron la receptividad del mandatario. Bueno, efectivamente nos reunimos el día de ayer con el presidente de la República y le hemos prácticamente sido un trabajo, les hemos hecho ver los diferentes aspectos, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. Ha habido muy buena predisposición de su parte y esperemos que todo lo que se le ha comentado en esta reunión lo tome a bien. Hemos exhortado a más no poder de que se hagan cambios en el gabinete y que sobre todo se tome en cuenta la paridad. La participación de la mujer es muy importante y también creo que lo va a evaluar y va a tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Nosotros como bancada nos hemos presentado y hemos dicho que queremos trabajar por el bien de nuestro país, porque de eso se trata, de que saquemos adelante al país y sobre todo lidiemos con toda esta crisis que hay, ¿no? Crisis económica, crisis de salud, crisis política, que ya no debemos permitir y tenemos que seguir adelante. Ahora, congresista, sea así razonablemente infidente, por favor, cuéntenos un poco realmente cómo respondió el presidente Castillo, porque como recién se está viendo, ¿no? Ayer hubo un mensaje a la nación, se dice que es un presidente que se comunica poco, y ahora escuchamos a la señora Mome del Consejo de la Prensa y también dijo que había sido muy receptivo él, muy amigable. ¿Cómo respondió exactamente? ¿Cómo lo vi? O sea, ¿el presidente escuchó realmente estas propuestas? ¿Pudieron conversarla más o menos en extenso o fueron propuestas muy rápidas las de los cambios de ministros? O sea, ¿se ve que realmente el presidente está comprometido en corregir lo que se consideran los problemas de su gabinete? Sí, creo que hay compromiso de su parte, porque no solamente ha sido el tema del cambio de ministros, sino también ya sea la ratificación o el cambio de los integrantes del Banco Central de Reserva. Es lo que le hemos mencionado el día de ayer y esperemos pues que el presidente tome en cuenta eso. Enrique, lo que te puedo decir es de que sí ha habido esa predisposición, hemos visto a un presidente que escucha, que toma en cuenta, ha tomado nota de cada una de las cosas que se han dicho, se han expresado en esos momentos. Han habido participaciones de manera general, pedidos generales y también pedidos específicos, porque han habido congresistas que han mencionado los problemas que tienen en su región y ha sido muy receptivo, ha tomado nota de todo ello. Se le mencionó también en mi caso de los 19 millones que lamentablemente no han llegado a la región Piura. Claro. Nosotros formamos un bloque en la región Piura, somos 7 congresistas que también estamos prestos a apoyar y a colaborar para que el legislativo y el ejecutivo trabajen en equipo, ¿no? Bien, muy bien. Ahora, mientras esto ocurre, en la sesión de mañana el Pleno va a dar cuenta de la moción de interpelación al ministro Maraví. Ahora, lo interesante es que el ministro de Trabajo, el ministro Maraví, en medio de todos estos cuestionamientos, ha presentado una agenda de corte muy sindical para el Ministerio de Trabajo y que, por ejemplo, cuando uno la lee, entra pues en aparente contradicción con lo que acababa de decir Pedro Franque desde el MEF, que decía que no era momento de subir el salario mínimo, y el señor Maraví dice que sí, y hay otros temas, ¿no? O sea,
retirar la demanda, no sé cuál sea la posición ahí de la bancada de Alianza para el Progreso, de retirar la demanda sobre el CAS, la demanda sobre negociación colectiva, que ya antes el Ejecutivo había contabilizado que le iba a costar varios miles de millones de soles al erario público. Eliminar, por ejemplo, por completo la tercerización de los servicios, que no sé si los sectores empresariales van a recibir con gran entusiasmo ese tipo de iniciativas. ¿Cómo observa usted un caso en particular como el del señor Maraví, ya que se está presentando además esta moción de censura, de interpelación? Sí, Enrique, bueno, nosotros como bancada vamos a apoyar esta moción de interpelación porque los cuestionamientos son fuertes y tener a una persona que está inmersa en un ministerio, tú sabes que ellos pueden obtener información muy valiosa y es preocupante ese aspecto. Entonces, es lo que nosotros hemos pedido, hemos exhortado al presidente, que lamentablemente una persona con esos cuestionamientos no puede estar en un ministerio, ¿no? Debido a que se trabaja con información muy valiosa o de relevancia y de importancia. Y pues tener a una persona que ha sido sindicado como terrorista es para nosotros de mucha preocupación. Se lo hemos dicho en diferentes términos al presidente y no solamente por parte del vocero Eduardo Salguana, sino también por más integrantes de la bancada. Ahora, Creo que lo que se tiene que hacer mañana, vamos a ver qué es lo que pasa en el Pleno con respecto a esta interpelación que se va a hacer al ministro de Trabajo, ¿no? ahora, sabemos que la interpelación puede ser un paso previo a la censura, pero yo le digo, yo lo veo bien empoderado al ministro Maraví. Probablemente el profesor Castillo, el presidente Castillo, no considere que está vinculado con el terrorismo. De hecho, una de las primeras acciones del señor Maraví fue legalizar este sindicato, ¿no? Que está vinculado al presidente de la República. Entonces me imagino que es una persona de confianza para él. Veremos qué pasa y veremos cómo reacciona el Congreso. Pero lo último que yo le quería preguntar era que mañana también se evalúa la moción de censura contra la presidenta del Congreso, contra la señora Alba, por esta declaración que ella ha dicho que la vacancia no está en el Congreso, que la vacancia la pedía la calle. ¿Tiene algún futuro esta moción de censura presentada por Perú Libre? Bueno, nosotros no vamos a respaldar esa censura. El partido político Alianza para el Progreso lo que quiere ahorita es una estabilidad, sobre todo apoyar y ayudar a que existan los puentes para poder sacar adelante nuestro país. Vengo de una región muy golpeada, que es la región Piura, está en constante reconstrucción y realmente estas cosas, en vez de avanzar, detienen el proceso de trabajo que se está haciendo y que no se realiza de forma correcta por este tipo de situaciones. Ya lo dijo la presidenta en su momento, ha reconocido los errores, todos cometemos errores, no somos perfectos, y creo que ahora lo que se tiene que hacer es enfocarnos, trabajar en unidad y en equipo para sacar adelante a nuestro país. Necesitamos vacunas, mi región está sufriendo constantemente los azotes, se viene una tercera ola, vamos a tener el 10, una reunión con todos los alcaldes para poder enfrentar esta tercera ola. Y eso es lo que queremos, eso es lo que se quiere realmente. Y esperemos, el ministro de Salud nos va a acompañar, va a estar presente en esta reunión. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Creo que mañana no va a proceder, tengo la certeza o la seguridad, porque la mayor parte de los congresistas vienen de provincias, vienen de regiones muy golpeadas, que lo que quieren ahorita es que se avance en todos los aspectos, proyectos de ley importantes para impulsar y sacar adelante desde el legislativo, ¿no? En este minutito que nos queda precisamente, cuéntenos cuáles son las prioridades de su región actualmente. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo está el tema del sector agroexportador. Se dice que ha sido muy golpeado con la derogatoria de la ley anterior, que se están recortando puestos de trabajo, que se están recortando inversión precisamente porque se ha complicado la vida a un sector que a algunos les puede parecer controversial, pero el hecho es que ha significado pues un boom en términos de exportaciones en los últimos años. Cuéntenos, por favor. Sí, Enrique.
Es preocupante, no solamente la agroexportación, la pesca artesanal también está muy golpeada. Lo que quiere la población es fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos. Activar la inversión pública y privada es ahorita nuestra prioridad para poder crear fuentes de trabajo. La población eso es lo que quiere y es lo que nos vamos a enfocar. Tenemos obras paralizadas, están totalmente detenidas por actos de corrupción y eso también no ayuda a que nuestra región avance, ¿no? Creo que es lo que tenemos enfáticamente el día de hoy. Nos hemos reunido los 7 congresistas y estamos impulsando en cada ministerio los proyectos que hay para nuestra región. La región Piura necesita mucho de esos aspectos. Se viene un fenómeno del niño y no sabemos porque no tenemos la reconstrucción, el programa de reconstrucción con cambios no está avanzando como debería. Y esa es la gran preocupación que tenemos también, ¿no? Perfecto. Hay muchas cosas que tenemos que son prioritarias, pero ahorita de manera inmediata para que la reactivación económica se dé es la vacuna. Y queremos que el ministro tome en cuenta ese aspecto y lleve vacunas a nuestra región porque no se ha vacunado ni siquiera el 50% de la población. Somos cerca de 2 millones de ciudadanos que no se ha vacunado en su totalidad. Y por eso también estamos enfáticos y pidiendo a los 7 congresistas para que la vacuna llegue a nuestra región. Y esperemos que en los próximos días estos pedidos se hagan efectivos. Estaremos pendientes de esto. Gracias, congresista Heidi Juárez, de la bancada de Alianza para el Progreso, representante de Piura. Vamos a una pausa rapidito, regresamos con lo último. Eso fue todo por hoy. Sigan en la sintonía de TV Perú, sigan con toda la información deportiva en Pared con Joana y Lucho y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.